es para dar interesarlos en el tema de las cardiopatías congénitas. El objetivo de la charla es presentar el tema, su epidemiología, el enfoque diagnóstico para tratar de detectar cardiopatía congénita, más que todo, y para tratar de hacer un diagnóstico presuntivo del tipo de cardiopatía. Hacer un diagnóstico presuntivo basado en la clínica y la radiografía de tórax. Esa es la idea principal. No es la idea de revisar detalladamente el diagnóstico y manejo de epidemiología de cada una de las, de fisiopatogenia y demás de cada una de las cardiopatías, porque pues eso es un capítulo entero de la medicina. Acá hay dos instituciones que se manejan y se operan pacientes con problemas cardíacos, entre esos las cardiopatías congénitas. Y entonces puede ser que sea necesario que sepan de este tema para empleo también. Entonces les recomiendo que revisen el tema, que lean la pediatría Nelson, los fundamentos de pediatría de los paisas, sobre los distintos tipos de cardiopatía más específicamente. Lo que pretendo simplemente es dar un enfoque general para la sospecha y el enfoque diagnóstico, la sospecha diagnóstica inicial del paciente con cardiopatía congénita. Sobre la causa de la cardiopatía congénita, pues la gran mayoría, como ahí se menciona, son de tipo multifactorial. No hay una causa única específica, sino que hay varios factores que se conjugan para que se presenten las cardiopatías. Inclusive las que se les ha encontrado problema hereditario, solamente en un 6 a 8% hay un gen único, las otras tienen componente multifactorial genético y están asociados factores, influencias ambientales, teratógenas, un 2 al 4%. ¿Qué tan frecuente son las cardiopatías congénitas? Más o menos la prevalencia estimada es 8 de cada 1000 recién nacidos vivos a término. En los a término, 8 de cada 1000. En los mortinatos, pues la prevalencia de cardiopatía es del 2%, en abortos 10 a 25%, o sea, antes de las 22 semanas de gestación, y en pretérminos un 2%, 2 de cada 100, en a término es 8 de cada 1000, vean que la incidencia aumenta bastante con el nacimiento pretérmino. Y estas patologías o estas cardiopatías que se presentan más justamente en el pretérmino tienen relación con que no se ha hecho el cambio totalmente de lo que se conoce como circulación fetal a la circulación ya extrauterina, porque es distinto el sistema circulatorio, los circuitos circulatorios inúteros del feto a cuando ya nace, tienen que cambiar el sistema circulatorio. Y en el útero, el feto tiene una resistencia vascular pulmonar elevada, los pulmones no se han expandido, no son los que ejercen la ventilación, la oxigenación de la sangre en el feto. La oxigenación se lleva a cabo en la placenta, entonces el pulmón no se ha expandido, hay una resistencia pulmonar vascular muy elevada, va poca sangre hacia el pulmón, solamente la de perfusión, no para oxigenar, sino simplemente para perfundir el tejido. Y están permeables normalmente en el feto el foramen oval, comunicación interauricular tipo ostium primum o foramen oval, que es normal en el feto, y el ductus, que comunica las dos grandes arterias, la aorta y la pulmonar. Están abiertos normalmente en el feto. Y en cambio, la resistencia sistémica es baja, porque hay un gran lecho placentario que es de baja resistencia. Entonces la presión sistémica es baja, es más alta la presión pulmonar que la presión sistémica. Y entonces el shunt por estos orificios se da de derecha a izquierda, porque es más alta la presión en el lado derecho, la pulmonar, que la presión sistémica. Entonces el flujo a través de estos orificios y los ductos se está dando de derecha a izquierda, normalmente en el feto. Y todas estas cosas cambian totalmente al nacer. Estamos viendo, entonces se da de derecha a izquierda, de la pulmonar hacia la aorta se deriva la sangre, porque al pulmón va poca sangre, entonces la mayoría se deriva hacia
hacia la aorta, y aquí cuando llega a aurícula izquierda se deriva también, aurícula derecha, perdón, se deriva hacia aurícula izquierda por el foramen oval, porque es más alta la presión en el lado derecho que en el lado izquierdo en el feto, o sea, es totalmente diferente. Y la oxigenación se lleva a cabo acá en el lecho placentario que estaría acá. El gran lecho placentario es el que hace la oxigenación. Cuando nace el niño, ¿qué ocurre? Se expanden los pulmones. Con la primera llanto, primera respiración, el pulmón se expande, y al expandirse el pulmón, la presión vascular pulmonar se cae. Se cae la resistencia vascular pulmonar, y al pinzar o espontáneamente el cordón, al desprenderse, deja de pulsar, y si se pinza rápido, pues se produce más rápido el aumento de la resistencia periférica. Eso hace que la resistencia periférica suba. Entonces, esto aumenta el retorno venoso, aumenta la presión hacia atrás en la aurícula izquierda, y esto hace que el foramen oval, que tiene una válvula que va hacia el lado izquierdo, al aumentarse la presión en el lado izquierdo, se cierra primero fisiológicamente y luego ya totalmente el foramen oval. Y lo mismo el ductus. La forma del ductus favorece que la sangre vaya del lado derecho al lado izquierdo. Al cambiarse los chunks y invertirse los flujos, eso hace que inicialmente deje de pasar por allí sangre, eso que se llama el cierre fisiológico del ductus, y luego finalmente ese ductus se fibrose, se produzca ya el cierre anatómico del ductus. Entonces, todos estos fenómenos tienen que ocurrir en esas primeras horas, primeros minutos, la mayoría de ellos, y los otros en las primeras horas, las primeras semanas, cierre ya definitivo del foramen oval y del ductus de vida. Cuando no ocurre esto, porque el bebé nace prematuro, el pulmón no se expande bien, la resistencia pulmonar no cae, y esto puede llevar a que todos estos procesos se demoren, que haya persistencia del foramen, que haya persistencia del ductus, ¿sí? Dentro de las patologías, justamente por alteración en la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal extrauterina. Esto explica gran parte de las patologías cardíacas del prematuro, que una de ellas importante es el ductus arterioso persistente, asociado a la persistencia de la hipertensión pulmonar. Bueno, entonces eso para explicar algo de la fisiopatogenia, sobre todo de esa transición. El diagnóstico, la sospecha diagnóstica de cardiopatía congénita debe hacerse por la historia clínica, el interrogatorio y el examen físico, ¿sí? Pero la clínica que da las cardiopatías va a depender del tipo de cardiopatía, del tipo de malformación que exista y del grado de compensación o de falla cardíaca que esté desencadenándose para tratar de compensar esa cardiopatía. Entonces, eso es lo que nos va a dar los síntomas y signos en el paciente. Entonces, en los neonatos y en los lactantes menores, los signos síntomas tienden a ser más inespecíficos. Una de las cosas que debe hacer sospechar cardiopatía en un bebé pequeño es que no gane adecuadamente peso, a pesar de que le refieran que come bien, o lo contrario, le refieren que no come bien porque se cansa muy rápido, come, chupa y ya al ratito deja de chupar, no funciona, sin otra causa, y no va ganando peso, hay que sospechar una cardiopatía. No gana peso ni talla adecuadamente. El retardo portoestatural, la falta de medro, es una de las cosas que debe hacer sospechar, sobre todo los más pequeños, entre los diagnósticos diferenciales, la cardiopatía congénita. La irritabilidad persistente de los mecanismos compensadores para evitar la falla se disparan por las catecolaminas, y esto genera mayor excitabilidad. Y fuera de eso, a veces en lo que los adultos se manifiesta como ortopnea, en los niños lo que pasa es que el niño no duerme y se torna irritable porque se ahoga cuando lo acuestan, y es lo que hace llorar y ponerse irritable. No va a decir que se siente ahogado y que le pongan otra almohada. Esto entonces lo manifiesta es como irritabilidad persistente. Por eso uno de los diagnósticos diferenciales del famoso cólico del lactante, ese niño que llora, irritable, además de la anemia, de la infección y esto, del reflujo, de la infección urinaria, está la cardiopatía congénita. La hipersudoración, por lo mismo, el disparo de las hormonas las catecolaminas hace que se aumente
que produzca diaforesis, hiperhidrosis. Sí, en un clima que es fresco, el niño empapa totalmente las sábanas y esto es una de las cosas que puede hacerse sospechar. Sobre todo si asocia algún otro signo como la no ganancia adecuada de peso o la dificultad respiratoria, ya sea con la succión o con el llanto, la disnea. Entonces, y el otro signo, síntoma y signo, que la mamá le puede referir, ahí sería síntoma, o usted lo puede escuchar, sería signo, sería la sibilancia recurrente. La sibilancia recurrente, uno de los diagnósticos diferenciales, no lo olviden, de sibilancia recurrente, es la cardiopatía congénita, sobre todo las cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar, porque la hipervascularidad pulmonar causa compresión de los bronquios, de los bronquiolos, y esto puede generar fenómeno obstructivo, manifestarse como fenómeno obstructivo. Entonces, sobre todo una sibilancia recurrente en un paciente que no gana bien peso y talla, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la cardiopatía congénita dentro de los diagnósticos diferenciales. También la fibrosis quística, pero la cardiopatía congénita también hay que tenerla en cuenta. Entonces, los pacientes deben hacérseles adecuadamente la antropometría, peso, talla, tomarle los signos vitales. A veces la presión en estos pequeñitos es difícil con los medios que tenemos, si no tenemos monitores y si no se tiene tiempo para que el paciente se le ponga el brazalete y se pueda tranquilizar y quedar dormido para que registre. A veces no es tan fácil. Pero la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la saturación de oxígeno, sí se pueden medir adecuadamente. Y obviamente el peso y la talla, que no se les olvide, porque a veces lo ven aquí en pediatría y luego ya se les olvida, ya los veo que ni tallan a nadie, ni pesan. Ahí a ojo, tiene tanto, entonces es la fórmula que nos enseñó el doctor Bayona, más o menos tanto. Y no lo pesan, ¿no? Si hay una báscula, pésenlo y mírenlo. No es algo tan difícil. Y mírenlo en las tablas. La palpación torácica, los pulsos saltones, el precordio hiperdinámico, cuando ya es el tril, cuando ya es un soplo severo. Los pulsos, recuerden, el doctor Basilio él les insiste mucho en los neonatos siempre palpar los pulsos de las 4 extremidades, porque la simetría de los pulsos es la forma de diagnosticar una estenosis de la aorta, que si no la diagnostica usted temprano, después ya le llega el niño llevado en falla cardíaca, ya el pronóstico es muy malo, mientras si se detecta en las primeras horas y se manda a un centro adecuado, a veces se hace con dilatación simplemente y no se llega a la descompensación cardíaca, tiene muy buen pronóstico, mientras una estenosis aórtica, ya que haya hecho falla cardíaca, el pronóstico es muy malo. Entonces es muy importante la palpación de los pulsos, la perfusión periférica, el llenado capilar, los signos de dificultad respiratoria. Todo el mundo está en esto, pero lo que le digo, no todo soplo es cardiopatía y no toda cardiopatía sopla. A veces las cardiopatías más grandes no soplan, porque para que haya soplo tiene que haber turbulencia. Cuando el hueco es muy grande, puede no soplar y estar muy mal el paciente. Y lo contrario, hay muchos soplos fisiológicos, hasta se dice que hasta un 50% de los niños pueden tener soplos, y sobre todo antes de los 3 meses, funcionales, que no revisten. Pero de todas maneras, ante la presencia de soplo, pues amerita estudio, sí es un signo que hay que tener en cuenta y hay que buscar. La palpación abdominal, la visceromegalia, la hepatomegalia. Los edemas periféricos son raros en los lactantes pequeños por su misma posición, como permanecen más que todos sobre todo los menores de 8 meses acostaditos, de esto generalmente no espera usted encontrarles notoriamente el edema entre los signos de falla cardíaca o de cardiopatía, los más pequeñitos. Más bien se puede ver el edema facial, el edema palpebral más frecuentemente que los edemas en miembros inferiores que ven en los niños más grandes y en los adultos. Entonces, lo vieron con la doctora Leonor, varios tipos de falla, pero hay una clasificación de la falla cardíaca para lactantes que es diferente a la clasificación de falla cardíaca de los adultos. La clasificación de falla cardíaca para los lactantes entonces va de 1 a 4, de más leve a la más severa. Más leves no tienen ningún criterio. La 2 es la que ya tiene manifestaciones de dificultad respiratoria leve, diaforesis o disnea,
La 3 ya tiene taquipnea o diaforesis ya muy marcada y pobre ganancia en fondo estatural. Y la 4 es la que ya tiene todos los síntomas en reposo, taquipnea, retrospección, diaforesis, además de lo anterior. Que es diferente a los criterios de Nueva York, de la Sociedad Cardíaca de Nueva York, que son los que se usan para los más mayores de 3 años, bueno, de la clasificación de falla, pero bueno, eso es simplemente por recordar. Porque esos síntomas que están ahí en la clasificación de la severidad de la falla son síntomas que hay que considerar de sospecha de cardiopatía congénita. Entonces, el escolar adolescente se usa más la clasificación de Nueva York, que tiene en cuenta la intolerancia al ejercicio, la hernia de Persson, la ortopnea, los edemas, que es la clasificación de Nueva York, que es ya para escolares, adolescentes y adultos. Pero pues, simplemente por recordar los síntomas y lo de la disnea de grande, mediano, esto que es ya para los más grandes, y lo mismo la ortopnea. En cambio, en los lactanticos no se tiene ese criterio. Entonces, la clínica, para sospecharla, es lo más importante. El otro examen ante la sospecha que tenemos a mano en la mayoría de las instituciones, inclusive en los hospitales locales, puede ser la radiografía de tórax, que nos puede ayudar para sospechar el tipo de cardiopatía. Entonces, se debe tomar API lateral, muy importante la lateral para ver. Y recordar los criterios allá con el radiólogo que aprendieron, de cuando, o si no los aprendieron, volverlo a repasar, de cuando se considera cardiomegalia, cómo se calcula este índice cardiotorácico, ¿se acuerdan? Cómo se mide y se calcula el índice cardiotorácico, que se considera elevado para lactantes si es mayor que 0,6, y ya por arriba de los escolares y adolescentes es mayor de 0,5, y adultos mayor de 0,5 se consideraría aumentado, o sea, sugestivo de cardiomegalia, el índice cardiotorácico. Mirar la vasculatura pulmonar, ¿sí? Para ver si hay signos de hiperflujo o hipoflujo, mirar si hay signos de derrame. Entonces, eso es importante. El otro criterio, el otro criterio clínico muy importante, aunque no es frecuente, son mucho más frecuentes las cardiopatías no cianosantes, pero la cianosis es una de las cosas que hay que tener en cuenta porque cambia la clasificación y el enfoque. Si hay cianosis o, pues, generalmente cuando hay cianosis hay desaturación por debajo del 82% para que ya haya cianosis clínica, tiene que haber desaturación generalmente por debajo del 82%. Porque hipoxemia es por debajo de 92%, inclusive algunos estudios aquí en Bucaramanga dicen que aquí en Bucaramanga podría ser debajo de 94 ya hipoxemia. 94, 92, incluso más en Bogotá. Pero para que ya haya cianosis, generalmente tiene que estar por debajo del 82 o menos, para que ya haya cianosis clínica. Pero entonces la saturación de oxígeno o la cianosis, si no tenemos cómo medir saturación, pues es una de las cosas también importantes para la clasificación del paciente y para la presunción diagnóstica. El que va a hacer el diagnóstico definitivo del tipo de cardiopatía, la severidad de la descompensación y de cómo está la función cardíaca, pues va a ser el ecocardiograma Doppler color. Pero generalmente, pues es en un primero o segundo nivel, generalmente no lo tienen a mano, entonces por eso. Pero es el que hay que hacer si se tiene a mano, ¿no? Lógicamente. Y además sirve para también el seguimiento. Entonces, en cuanto a enfoque diagnóstico, para sugerirles un sistema de enfocar para tratar de sospechar el tipo de cardiopatía, para no quedarse simplemente con cardiopatía de estudio, sino tratar de por lo menos sospechar clínica e imaginológicamente algún diagnóstico, entonces está este sistema, que es tener en cuenta si hay hipoxemia o cianosis o si no la hay. El paciente que no tiene hipoxemia ni cianosis, o sea, cardiopatía no cianógena, podría uno con la radiografía, pero sospecha cardiopatía, que tiene algunos de los síntomas, otros signos, los síntomas que les había mencionado, hay que mirar la radiografía y ver si la radiografía tiene hiperflujo pulmonar o no tiene hiperflujo pulmonar. Si es no cianógena con hiperflujo pulmonar, aumentada la vasculatura pulmonar, aumentado el cono de la pulmonar,
y que no tenga cianosis, está el ductus arterioso persistente, más también prematuro, si se hay cursos saltones, si el soplo es en maquinaria, bueno. La comunicación interventricular y la comunicación interauricular, que son de las cardiopatías más frecuentes. Ahí están, en ese grupo están las 3 cardiopatías quizás más frecuentes. No cianógena, pero con flujo pulmonar normal, está la estenosis valvular aórtica, que entonces hay también la de pulsos saltones y la coartación aórtica, que es la de déficit de pulsos. Recuerdan ustedes la importancia, porque también es de las cardiopatías frecuentes. Y que si se trata tempranamente tiene muy buen pronóstico y se le puede hacer tratamiento por cateterismo, muchas veces ni siquiera se requiere cirugía abierta, si se diagnostica y se trata tempranamente, mientras si se deja que el paciente llegue descompensado, el pronóstico y el tratamiento se complica. Entonces, estarían ahí. Entonces, para mostrar entonces el ductus, que entonces no se cerró acá el conducto, debería haberse cerrado, no se cerró, y entonces, como ya la presión es más alta en el lado izquierdo, cuando ya entonces va a haber chun de izquierda a derecha, se va a venir sangre de la aorta hacia la pulmonar, eso va a hacer que se congestionen los pulmones, por eso hay hiperflujo pulmonar, y que retorne mucha sangre al lado izquierdo, y eso también va a llevar después a congestión, puede llevar a congestión, descompensación izquierda. Ductus arterioso persistente, entonces lo que te digo es más en prematuros, más cuando ha habido problemas con la expansión pulmonar, están los pulsos saltones, el soplo de maquinaria, en los casos más severos pues hay TRIN también inclusive. Aquí pues el hiperflujo no se ve tanto acá, pero sí se ve el cono de la pulmonar ensanchado, que eso se considera signo de hiperflujo, que esto está prominente. El cono pulmonar está un poco prominente, esto podría ser sugestivo de hiperflujo, que no se ve tanto el hiperflujo. Comunicación interventricular. Ahí acá no se cerró este septum, entonces los orificios de menos de 5 milímetros frecuentemente tienen poca repercusión hemodinámica y es probable que se cierren espontáneamente, a diferencia de orificios de más de 5 milímetros o cuando el paciente tiene franca repercusión hemodinámica o descompensación, que amerita hacerle manejo más temprano en la C y B. Entonces ahí hay soplo, que generalmente es sistólico, porque cuando se contrae aquí a la izquierda la sangre pasa, y si el orificio es pequeño sopla, pero si el orificio es grande puede no soplar y estar más mal, estar ya haciendo hipertensión pulmonar y daño y generar después hipertensión, y luego ya cuando se sube mucho la presión acá en el lado derecho deja de haber chun. Entonces un paciente que podría estar soplando y deja de soplar no siempre quiere decir que es un dolor, porque un paciente que tenía un soplo, porque por aquí pasaba sangre de izquierda a derecha, cuando ya ese paso de sangre descompensa el lado derecho y genera hipertensión pulmonar, puede dejar de haber soplo y el paciente está más mal. Entonces hay que ver los otros signos de falla cardíaca, los signos, y medir la presión pulmonar en el ecocardiograma, y esto es lo que nos permite hacer el seguimiento. El soplo es un signo que hay que tener en cuenta, pero que no sirve mucho ni para diagnóstico y sobre todo para seguimiento no es un criterio muy válido en cuanto a si aparece o desaparece. Bueno, C y B. Entonces las C y B cuando son pequeñas pero ameritan manejo quirúrgico porque están dando repercusiones hemodinámicas o no se han cerrado después de los 3 años, cuando son pequeñas el cierre se hace por cateterismo con unas sombrillitas, unos aparatitos que las cierran. Cuando ya son grandes pues exigen cirugía abierta, corazón abierto, circulación extracorpórea para colocar un parche. Entonces, y aquí se hace en Bucaramanga, se hacen cierres de C y B en las 2 instituciones. Entonces yo les digo que hay que tener en cuenta y saber de esto, porque puede ser que ustedes trabajen por allá en una de estas 2 instituciones. Entonces aquí hay hiperflujo pulmonar también, aquí sí se alcanza a ver el hiperflujo, y el cono de la pulmonar, está ensanchado, es ancho este segmento.
Porque eso ahí se habla de hiperflujo arterial. Hay aumento de la trama broncovascular con ensanchamiento del cono pulmonar, para poder hablar de hiperflujo arterial pulmonar, que es el que nos interesa. Porque hay otro hiperflujo que es hiperflujo por congestión venosa, pero el cono no está ensanchado, puede ser congestión venosa edema pulmonar, que es diferente. Y la CIA, comunicación interauricular. Esta generalmente, a no ser que sea muy grande, generalmente puede dar, no dar muchos síntomas tempranos, y entonces hay que afinar la sospecha. Como produce, porque se va la sangre del lado izquierdo al derecho, produce mucho aumento de la vasculatura pulmonar. Muchas veces los únicos síntomas son síntomas respiratorios recurrentes en estos pacientes con CIA. Como es de bajo flujo, la CIA generalmente o muchas veces no soplan porque las presiones son bajas en las aurículas. Entonces muchas veces las CIA pueden no soplar. El paciente que no crece bien o que tiene síntomas respiratorios recurrentes, es una de las cosas para las que sirve la placa, porque generalmente la placa sí muestra aumento de la silueta cardíaca a expensas del lado derecho, que por el aumento del flujo empieza a congestionarse y a dilatarse, y posteriormente aumentarse las presiones. Entonces, sería lo mismo, las pequeñitas se pueden esperar, muchas se cierran solas, si no están causando signos de descompensación hemodinámica. Si no han cerrado, después de los 3-4 años, así no causan descompensación hemodinámica, hay que considerar el cierre, que podría hacerse si es pequeña por cateterismo. Pero si son grandes, pues lo mismo, cirugía abierta, parche. Entonces, CIA. Aquí cambia el ensanchamiento, ¿no? El ensanchamiento del cono no es tan evidente. Lo que le digo, a veces estas CIA pasan desapercibidas, a veces incluso la diagnostican ya de adultos, que le hacen un ecocardiograma porque tuvo un dolor torácico y tenía una CIA que no se le había diagnosticado, porque a veces no producen mucha sintomatología cuando no son graves. Pero si se detectan, ameritan manejo por arriba de los 4 años. Y antes de los 4, pues el seguimiento y ver si tiene repercusión y no. Y por arriba de los 3-4 años es mejor cerrarlas. Y estas entonces son sin hiperflujo. A esas 3 eran las con hiperflujo pulmonar no cianógenas. Y las con hiperflujo, las sin hiperflujo pulmonar no cianógenas tampoco, está la estenosis aórtica, que es la salida acá en la válvula, o la coartación aórtica, que es la que muestra aquí que es el estrechamiento, que puede producirse ahí o acá. Entonces, si se produce ahí donde está, la alteración de los pulsos va a hacer diferencia entre los de miembros superiores y los de miembros inferiores. Pero si por lo menos la coartación está acá, pues va a hacer diferencia entre un miembro y otro. Va a tener un pulso en un lado más alto que en el otro lado de los miembros superiores, dependiendo de dónde esté la coartación. Entonces, aquí la importancia. Y estas producen por la dificultad aquí al tracto de salida. Si no se tratan rápidamente y son severas, rápidamente el paciente se le descompensa el ventrículo izquierdo y entra en falla cardíaca. Y entonces ahí sí ya el pronóstico se ensombrece y se le presenta el paciente ya choqueado. Hay diagnósticos diferenciales con sepsis, con otra serie de cosas, porque se ve muy mal atendido ya en falla cardíaca. Si no hay hiperflujo pulmonar, el cono es más bien estrecho, el cono pulmonar sigue siendo no cianógena. Y ahora las cianógenas son con hipoxemia, las que cursan con hipoxemia sostenida o cianosis. Entonces lo mismo, mirando la placa, las que tienen hipoxemia o cianosis y tienen flujo pulmonar aumentado, está la transposición de grandes vasos, el troncus arterioso, el drenaje venoso pulmonar anómalo total, el corazón izquierdo hipoplásico, que también se llama doble tracto de salida del ventrículo derecho, porque como el izquierdo no se ha formado, todos los dos vasos salen del lado derecho, y el canal AB, que este canal AB es la cardiopatía más frecuente en los pacientes con síndrome de Down. El canal AB es la cardiopatía más frecuente en los pacientes con Down. Y con hipoxemia o cianosis y la placa con flujo pulmonar normal,
está la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein, la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar. Entonces empezamos. Estamos hablando de con hipoxemia o cianosis. Transposición de grandes vasos. Que este es como salen normalmente los vasos. Y en la transposición pues salen al revés. La pulmonar sale del lado izquierdo y la aorta del derecho, al contrario de lo que deberían salir. Eso se llama transposición de grandes vasos. Por supuesto que será cianógena, porque le sale la aorta aquí de este lado que no está oxigenado. Entonces, por eso es cianógeno. Generalmente los pacientes, para que sea compatible con la vida, tienen ductus y tienen CIA, porque si no tiene ductus y CIA sería incompatible, no se oxigenaría, no le llegaría sangre oxigenada a la parte sistémica. Pero a través aquí de la CIA o del ductus le puede llegar sangre oxigenada al lado sistémico, a la aorta. Entonces, cuando se diagnostica tempranamente, antes de las 72 horas de vida, ojalá antes de las 24, pero es difícil en nuestro medio, se hace una cirugía que es el YATEN, que es que con circulación extracorpórea se cortan las dos y se hace el switch. Se corta esto por acá y se cambia. Esto para la transposición de grandes vasos. Pero, pues cuando es tardío y ya hay fenómenos de descompensación, ya tiene poca probabilidad de éxito, ya no se hace, ya no se puede hacer más. Si es más tardío, se hacen otras cirugías de tipo paliativo y ya tiene más mal pronóstico, transposición de grandes vasos. La placa, paciente con cianosis o hipoxemia persistente, hiperflujo pulmonar. Dilatación generalmente cardiovascular asociada a cianosis. El troncus, ¿qué es el troncus? Que los dos grandes vasos no nacen por separado, sino de un solo ramo que está generalmente implantado sobre una gran CIB. Salen las dos grandes arterias de un solo tronco común, se llama tronco arterioso. Y entonces, por supuesto, también es cianógeno y tiene hiperflujo, porque a la pulmonar le llega mucha sangre, porque salen las dos y es la misma. Entonces tiene hiperflujo pulmonar y es cianógeno. Y generalmente tienen descompensaciones tempranas. Y el manejo sí ya es más difícil, generalmente se hacen cirugías paliativas de distinto tipo para tratar de compensar. Sí, por separadas se saben. Entonces, hiperflujo, gran cardiomegalia, cianosis, el drenaje venoso pulmonar anómalo total, que es el que es cianógeno, porque hay drenajes venosos pulmonares anómalos parciales que pueden no dar síntomas, a veces se diagnostican accidentalmente ya de adulto los parciales, pero el venoso pulmonar anómalo total, normalmente las venas pulmonares ¿dónde desembocan? La aurícula izquierda, son cuatro venas pulmonares son las únicas venas que traen sangre oxigenada y deben desembocar en la izquierda. Pues en el drenaje venoso pulmonar anómalo total, en lugar de desembocar aquí en la izquierda las cuatro, puede ser a través de un conducto común o por separado, desembocan en el lado derecho o en la cava. Entonces, por supuesto, es cianógena, porque la sangre que viene oxigenada vuelve y se mezcla con la no oxigenada porque llegan al lado derecho. Y entonces genera, y el lado derecho se congestiona, eso hace que, porque allá le llega mucha sangre al derecho, le llegan los de las cavas normales, pero además le llegan los de la pulmonar. Y entonces congestiona el lado derecho y da hiperflujo pulmonar. Hay hiperflujo pulmonar y hay cianosis. Y en su forma más característica de drenaje venoso pulmonar anómalo total, produce la imagen que es conocida como, para los que tienen estaciones y hacen muñecos, como el muñeco de nieve, que tiene o un 8, si no, los que no tenemos estaciones, hace como un 8, hace dos bolitas y no han hecho muñecos de nieve. Pero entonces la imagen está escrita como la del muñeco de nieve, porque tiene dos
Aquí una tablea por la dilatación auricular, la gran dilatación auricular que generalmente produce la imagen en muñeco de nieve con hiperflujo pulmonar y paciente con cianosis persistente o hipoxemia persistente. Hipoxemia persistente, cianosis persistente, hiperflujo pulmonar y la imagen del muñeco, hay que pensar drenaje venoso pulmonar anómalo total. De manejo quirúrgico, colocar, implantar las venas pulmonares donde deberían ir, en la aurícula izquierda, llevarlas a su desembocadura adecuada. Corazón izquierdo hipoplásico, no se formó el lado izquierdo, vean, no está formado. Entonces los dos grandes vasos, entonces a la aorta le llega la sangre, es aquí por el ductus de la pulmonar, porque esta parte está hipoplásica también, le llega la sangre es aquí por el ductus, o sea, está el ductus dependiente. Si usted se pone a ponerle oxígeno y hace que se cierre el ductus, lo mata. Esto. O si le coloca ibuprofeno, indometacina, esto que hace que cierre el ductus, lo mata al paciente. Esto, porque es del ductus dependiente. La circulación sistémica es ductus dependiente. Aunque también se ayuda ahí de una CIA, porque frecuentemente tienen también CIA y ductus. Y son entonces cianógena y con hiperflujo pulmonar. El canal AB es que no se forma el septum, ni el auricular ni el ventricular adecuadamente, por eso se llama canal AB. Están comunicados las aurículas y los ventrículos, y hay un defecto también en las valvas mediales, auriculoventriculares, tanto las izquierdas como derechas están también hipoplásicas las valvas mediales, y hay una deficiencia en la formación del septum. Eso es el canal AB. Hay distintas severidades, uno lo ve así y diría, no, tan severísimo. A veces hay pacientes de estos que no hacen síntomas tempranos, son síntomas más bien tardíos, a pesar de que se ve tan severo. Inicialmente hay mecanismos compensatorios que pueden hacer que no sea tan florido el cuadro. Y el lockdown es de la cardiopatía más frecuente, pues requiere manejo de colocación de los parches y posteriormente lo del manejo de las insuficiencias valvulares, pero inicialmente el cierre de las comunicaciones. Entonces, lo mismo. Hiperflujo pulmonar, cardiomegalia, hipoxemia persistente. Si es un down, pues una de las cosas que hay que sospechar el canal AB. Pero lo que le digo, pueden haber cuadros no tan floridos, que la manifestación puede ser la hipoxemia persistente o cianosis intermitente, frecuente, que a veces se piensan en problemas pulmonares y se tienen después la sorpresa de que es que tiene un canal AB, no se le había diagnosticado. Luego ya con flujo pulmonar disminuido y cianógenas, la hipoxemia o cianosis y el flujo pulmonar en la radiografía está disminuido. Está la tetralogía de Fallot, ¿sí? Que tiene la CIB, el acabalgamiento aórtico, tiene la estenosis hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho con estenosis de la salida de la pulmonar. Por eso no hay hiperflujo, lo contrario, hay hipoflujo pulmonar. Está restringida la salida hacia la pulmonar, entonces la oxigenación está limitada por ese lado y la sangre se va pues para el otro lado a veces, porque hay hipertensión, hay aumento de hipertrofia y el aumento de las presiones en el ventrículo derecho, y entonces eso puede haber que haya chunes de derecha a izquierda, por eso es cianógeno, la tetralogía de Fallot, o sobre todo con hipoxia o acidosis hace crisis de cianosis, que por eso estos pacientes son los que hacen las crisis cianóticas, las crisis de hipoxemia, los pacientes con tetralogía de Fallot. Y tiene la imagen, una de las imágenes también que se describe como característica, lo mismo, los que fuimos de la década de los 70 y alcanzamos a la moda de esa de los suecos, que decían que era el corazón en sueco. Entonces, ahora las señoras dirán que es en bota, y los caballeros, sobre todo si les gusta la oftalmología, dicen que el palo de Hollywood.
Palo, valga la aclaración, valga la que es aclaración, palo de golf. un vehículo estrecho, elongado y las cámaras ventriculares dilatadas, con hipoflujo pulmonar. Terminología de mano de cuadros cianóticos. La imagen en palo de golf o en bota. La anomalía de Epstein, esta también es con hipoflujo pulmonar porque también está estenótica la salida, ahí está obstruida aquí porque esta valva está pegada hacia el tracto de salida de la arteria pulmonar y entonces hace que no haya flujo adecuado hacia la arteria pulmonar. Por eso es cianógena, además hay una CIA y hay una estenosis ahí del tracto de salida de la arteria pulmonar. Y produce otra de las imágenes descritas como las características que le dicen la imagen. Hay hipoflujo pulmonar, los pulmones se ven negritos y esta imagen con pedículo estrecho y dilatación de todas las cavidades cardíacas que produce, como le dicen, la imagen en globito, en bombita. Un pedículo estrecho con un globito, una bombita, la imagen en globo, en balón, con pedículo estrecho, en bombita de fiesta. Cianógena o hipoxemia persistente, hipoflujo pulmonar, se ve negrito, y esta imagen en bombita de pensar anomalía de Epstein. Y la atresia tricuspidia, pues lógico que es cianógena, porque entonces es que no hay paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y entonces tiene que darse el paso a través de una CIA y de una CIB. Generalmente hay CIA y CIB, entonces la sangre va por allá para poder llegar a la pulmonar. Para poder llegar a la pulmonar se va a desactivar por los orificios. Entonces, hay hipoflujo pulmonar porque le llega muy poca sangre al pulmón y es cianógena, hipoxemia, con hipoflujo. La atresia tricuspidia. Vayas más izquierda porque todo se deriva hacia el lado izquierdo y entonces se altera el lado izquierdo. Entonces aquí se ve como hiperflujo, pero realmente es hipoflujo. Y elevación de la punta porque hay el que se descompensa más rápido es el izquierdo. Entonces generalmente está un poco elevado. Y la atresia pulmonar aquí donde no hay salida es acá. Ha bloqueado esta salida. Y entonces la sangre le llega a los pulmones a través del ductus. Esta también es ductus dependiente, lo mismo, si le pone usted oxígeno a altas concentraciones o ibuprofeno o eso y le cierra el ductus, lo mata porque no le llega, no se le oxigena la sangre. Es ductus dependiente. Y generalmente tiene CIB asociado. CIB asociado. La sangre llega acá, se pasa, es por la CIB y sale toda por la aorta y un poco le regresa aquí a la pulmonar. Que si no hubiera CIB, pues también tiene que tener la CIB y el ductus para que sea compatible con la vida. Produce descompensación de más del lado izquierdo, por eso hay elevación de la punta. Y pedículo, pero con pedículo estrecho. Como otra bota, pero más parada. Con la punta hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, entonces, esa es la que yo quería presentar.